Vale. Mira, Tere, cuando yo tenía 25, 30 años, 33, 34, yo no tenía hijos todavía. Y mi percepción de la vida cambió radicalmente cuando tuve los hijos. O sea, mi percepción de la vida y mi escala de prioridades. Yo hasta los 35 años, yo creía que era posible hacer una especie de revolución social y cambiar las cosas. Ahora sé que una revolución es tanto sufrimiento que prefiero que vayamos paso a paso. Prefiero una reforma gradual. Me he conservadurizado un poco, ¿no? El hecho de tener hijos y de, oye, que mis hijos sigan comiendo, aunque hagamos la revolución, pero que puedan comer leche, que no tengan que padecer. Lo que pasa es que sé que el padecimiento no se lo vamos a evitar. O sea, esta exposición tan objetiva que tú dices que yo he hecho y es así, os aseguro que han pasado muchas noches oscuras para esta reflexión objetiva. Y una persona de fe, al ver esto, sufre. Sobre todo al darse cuenta de que hay dimensiones inexorables, que es muy difícil modificar de una forma rápida. Entonces, toda mi reflexión de los últimos 15 años ha sido un proceso de darme cuenta de, por un lado, las enormes limitaciones que tenemos para hacer una modificación, pero por otro lado, la enorme necesidad que tenemos de dar una respuesta a esto. Entonces, quería apuntar esto a lo que ha dicho Tere antes de pasar a salidas, ¿no? Salidas a esto. Y, por tanto, pues os doy la palabra y el que quiera preguntar alguna cosa concreta o puntual, pues, por Sí, favor, os ruego. yo te haría una pregunta. Dime, llamo. ¿Por qué no se grava ecológicamente el transporte internacional? O sea, la huella ecológica es tan absolutamente brutal Sí, sí. de lo que supone el transporte y además el transporte marítimo. Hay además algunos documentales que son escalofriantes sobre la huella ecológica del transporte marítimo, digamos, porque primero el tipo de fuel que utilizan, extremadamente contaminante, y después Sí. también cosas que no nos damos cuenta, como los miles y miles de contenedores que van al agua cada año. Con lo que llevan dentro, que a veces se sabe y a veces no se sabe lo que va a parar al agua, ¿no? Y son miles, porque de hecho cada semana no sale, pero hay unos cuantos accidentes de barcos y van contenedores al agua. Bueno, y después también hay otro tema ecológico del transporte marítimo, que es el trasvase de agua de una zona del planeta a otro, cuando hacen el limpiado del casco, digamos, de la parte interior, y el vaciado y el llenado para poder equilibrar según si van llenos y vacíos. Y de ahí van pasando especies de una parte del planeta a otra. O sea, la huella ecológica es absolutamente brutal, ¿no? Brutal. Bueno, ¿por qué no hay ahí una tasa que pudiese regular al menos económicamente el tema de que fuese económicamente rentable poder traer, como decías tú, una sandía de Nigeria hasta aquí? Otros ciertos productos que, claro, son súper baratos hacerlos en China o en la India y tal, y traerlos para acá, pero es súper barato porque precisamente casi no se agrava el transporte. Claro, eso es lo que en economía se llama externalidades, ¿no? Las externalidades son aquella parte del precio que tú no pagas y que la paga otro. La paga el sistema ecológico, la paga el medio ambiente, la pagan los desempleados porque no tienen cobertura médica, los trabajadores porque no tienen seguro. En fin, eso se llaman externalidades. Cuando yo escribí Un mundo en quiebra, al final del libro tengo como distintas salidas a esta situación, ¿no? Y la primera salida yo le llamo salidas dentro del sistema. Las salidas dentro del sistema serían lo que estás tú proponiendo, ¿no? Poner tasas a los productos para que en el precio del producto vaya incluido el coste ecológico del producto. Con lo cual, el consumidor, digamos que al ver el precio del producto estaría viendo objetivamente lo que realmente cuesta. Nosotros cuando compramos productos de China no vemos lo que cuestan, porque la cantidad de contaminación que se está produciendo en China, las consecuencias sociales de la producción en China
la está pagando el pueblo chino. Vamos a hablar así del pueblo chino, ¿no? La está pagando el medio ambiente chino. En el fondo la estamos pagando todos, pero indirectamente, pero no vemos. Entonces, una forma dentro del sistema, una forma de cambiar el sistema desde dentro mismo, es las medidas que propone Piketty y que van en el sentido de poner tasas para que los productos tengan el coste real de aquello que produce y que aquel que contamina pague, es decir, que no salga gratis contaminado. Esto me parece bien que se hiciera, pero para eso necesitaríamos una especie de gobierno mundial, ¿no? Claro, tendríamos lo que el Papa ha propuesto en Fratelli Tutti, ¿no? Y que viene hablando, necesitamos alguien capaz de imponer eso. Claro, esto requeriría una situación que, por ejemplo, se dio o fue posible al inicio del siglo XXI. Al inicio del siglo XXI veíamos que la gobernanza mundial, por mor de una cierta imposición del pensamiento socialdemócrata, era posible. Pero a partir de Trump no es posible. Y Trump, ojo con Trump, porque Trump no es solo la causa, Trump es una consecuencia. En Estados Unidos, Trump ha sido una consecuencia. Y el trumpismo ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una potencia en declive, China es una potencia en auge y Estados Unidos no quiere gobernar nada con China. Y China sí le interesa. Curiosamente, el país más neoliberal ahora mismo es China. China es el que quiere que se abra el comercio mundial, tal. No quiere regulaciones sobre sus productos, eso es evidente. Y sin embargo, el verdadero modelo que podría funcionar sería el modelo europeo basado en la socialdemocracia bávara, ¿no? Que ese es el modelo, la participación de la sociedad en las empresas, la participación de la sociedad en las decisiones que se toman, por ejemplo, en Suecia, tal. Ese es el modelo que, si lo extendiéramos a nivel mundial, podría funcionar. De hecho, los economistas, Quique Lluch, no sé si lo conocéis, es amigo mío, es economista de la Cardenal Herrera de Valencia, y él aboga por ahí, ¿no? Y entonces, es decir, vamos a poner tasas a las cosas que no son ecológicamente o que tienen una huella ecológica enorme, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que la primera medida, antes he gastado la broma de que las verdaderas R son reducir, 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 reducir. Es decir, no tengo que comer sandías de Kenia, no tengo que comer uvas de Chile. No. Y lo siento por los chilenos que producen uvas para eso, que las produzcan para otra cosa. Es decir, tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo que no esté basado en la reproducción del capital, sino que esté basado en la reproducción social. Entonces, y tú me preguntabas, Jaume, ¿por qué no se pone? Pues te lo voy a responder fácilmente. Por el mismo motivo por el que existen los paraísos fiscales. Porque el capitalismo necesita territorios offshore donde esconder su dinero o donde tener guardados los dígitos de su dinero, pues el capitalismo no necesita que se ponga una tasa ahí, porque lo que ahora necesitamos es que fluyan las mercancías, ¿no? Porque si no fluyen las mercancías, se para la sangre del capitalismo y esto no funciona. No porque las necesitemos. De hecho, daos cuenta que hasta hace muy poco, ahora ha cambiado un poco la cosa, pero hasta hace muy poco los productos chinos eran de una ínfima calidad, muy baja calidad. Era una de esas cosas que comprabas y te duraba nada, meses. Es decir, y además nos han educado para asumir la obsolescencia. Es decir, que un producto va a durar un tiempo limitado y que después ese producto se desecha y además es lo mejor, porque yo me quiero comprar otro nuevo, porque soy más feliz comprándome otro nuevo que teniendo el producto de toda la vida que me duraba un montón. Conocéis perfectamente lo de las bombillas, ¿verdad? Que existen bombillas que podrían durar toda la vida, pero eso no interesa que duren toda la vida. Claro, el ministerio, el vicepresidente segundo del gobierno de España, con la Agenda 2030, hizo una propuesta junto con el Ministerio de Consumo para limitar la obsolescencia. No parece que haya mucho interés por la... ¿Por qué? Porque eso en el fondo no interesa al capital. El capital lo que interesa es que se consuma y se gaste independientemente. Es como, decía que aunque sea haciendo zanjas y tapando zanjas, lo que importa es que se reproduzca el capital. El gran problema del capital es que pare. Si para, muere. Esto siempre lo he explicado yo a mis alumnos de la sencilla manera en el que tú dejas 1 millón de euros aquí encima de la mesa y cuando vengas mañana, si no te lo han robado, sigue habiendo 1 millón de euros. Y el año que viene sigue habiendo 1 millón de euros. Y el año siguiente sigue habiendo 1 millón de euros. Ese es el problema del capitalista, que el 1 millón de euros no se autorreproduce. Hay que coger e invertirlo
poner a trabajar a seres humanos y sacar el valor añadido de los seres humanos. La plusvalía que llamaba Marx. Lo que pasa es que está tan mal visto hablar de Marx hoy, pero Marx lo clavó, vamos. ¿Quién produce? El ser humano. Yo siempre digo que el verdadero productor de algo, el creador de valor, es el espíritu. El Espíritu Santo, que es el productor del mundo, el productor de la vida, o el espíritu humano, que es un trasunto del Espíritu Santo, que produce, crea, genera las cosas que tienen valor. ¿Qué hace el capitalismo? Parasitar el espíritu humano. Parasita el espíritu. El capitalismo es el gran Satán que parasita al Espíritu Santo. Me gusta hacer esta comparación. Aunque yo sé que esto los ultras lo cogen, los ultraconservadores, ¿no? Se lo creen de verdad que existe un Satán. No, no. Es una metáfora, ¿no? La metáfora de... el capitalismo es el demonio, es el diablo, es el mamón, el dios del dinero, que parasita el espíritu y le saca el rendimiento. Hasta que no exorcicemos eso, hasta que no nos liberemos del demonio, este es el discurso de mi amigo Mendoza, del cardenal Mendoza, ¿no? Hasta que no nos exorcicemos, pero yo lo digo en sentido serio, nos exorcicemos, nos liberemos de ese pecado que nos atrapa, no podremos liberarnos de eso. Por eso, Jaume, no se aplican tasas como no se evita que haya que varios miles de españoles tengan sus dineros en las Islas Seychelles. Bastaría que un capitán de fragata con su fragata fuera a las Islas Seychelles y se trajera el dinero. ¿Por qué no puede ir un capitán de fragata de la Armada Española a traerse el dinero español evadido en las Islas Seychelles? Porque la Royal Navy se lo va a impedir. No por otro motivo, están protegidos los paraísos fiscales. Es decir, es un sistema... leed, por favor, a Zuckman, es francés, Emmanuel Zuckman. Tiene un libro sobre los paraísos fiscales y el método de evasión. Es maravilloso cómo lo explica. Es discípulo de Manuel Piketty, de Piketty, y explica muy bien cómo funciona. Y claro, cuando terminas de leer el libro te das cuenta que los paraísos fiscales son una necesidad, comillas, necesidad del sistema económico imperante. Porque sin eso, los sinvergüenzas no se pueden llevar el dinero fuera de la rapiña, le llaman ellos, del Estado. El Estado les va a robar con impuestos, como si su dinero no fuera de todos. Es que existe la creencia falsa de que el dinero es de quien lo tiene. No, el dinero es de quien lo crea. Y lo crea el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Inglés de Londres, ¿no? Esos son los que crean el dinero. Si mañana el Banco Central Europeo dice los billetes de 100 euros no sirven, tú pierdes los billetes que tengas de 100 euros. Porque no sirve, porque el dinero lo ha creado él, no lo has creado tú. ¿Y quién conserva el dinero y la riqueza? El Estado. ¿Cómo? Mediante un sistema legal, de justicia y policial que preserva la propiedad privada. La propiedad privada es fruto del Estado. El Estado es el que dice quién tiene qué y quién tiene derecho a disfrutarlo. Por tanto, es mentira que tú te has hecho rico porque tú eres muy inteligente. No. Te has hecho rico porque hay un sistema que hace que algunos se hagan ricos. Y luego defiende la riqueza de esos pocos. Y encima no quieren pagar impuestos. Y dicen que los impuestos es un robo. Esto todos los partidos políticos, Desde el PSOE para allá, para la derecha, todos los partidos políticos dicen que los impuestos es un robo. O sea, para ellos la lógica del impuesto es la lógica del robo, en vez de ser la lógica de la contribución solidaria al bien común, que esa es la lógica del impuesto, contribución solidaria al bien. Pero no me extiendo más porque seguro que hay preguntas que vayan por otro camino. Oye, Bernardo, Antoni, después de oírte la primera parte y ahora la segunda, necesito que me hables de esperanza. Ya, sí, estamos todos deseando, ya, estamos deseando. Sí. No sé si queréis pasamos ya directamente a la segunda parte, ¿no? La esperanza. Sí, Esperanza. Esperanza es un nombre muy bonito. Mi abuela se llamaba Esperanza, mi hermana se llama Esperanza. Es un nombre familiar, ¿sabéis? En mi casa. Mi tía también se llama Esperanza. Si tuviera una hija se llamaría Esperanza, pero tengo 2 hijos. Esperanza, fe, esperanza y caridad, ¿verdad? ¿Pero qué queda? Dice San Pablo. El amor. Queda la caridad. La esperanza se asienta sobre la fe, ¿no? Sin fe no hay esperanza. O sea, la esperanza sin fe es una espera. Es una ilusión, una vana ilusión, ¿no? Tengo la esperanza de que me toque la lotería, ¿no? Esa es la esperanza sin fe.
Entonces, ¿la fe qué es? Creer en lo que no hemos visto, dice San Pablo. Creo en lo que no he visto. ¿Y qué es lo que no he visto? El mundo de justicia, de amor y misericordia. Eso es lo que no he visto. Lo he visto en algunas personas, lo he visto en muchos gestos, lo he visto en algunas estructuras, en algunas instituciones, y por eso tengo esperanza de que eso que he visto en algunas personas, en algunas instituciones, en algunos gestos, se pueda extender al mundo entero. A eso le llamamos reino de Dios. Pero para que la esperanza que se fundamenta en la fe tenga un lugar donde asentarse, hace falta el amor. El amor es más importante que la esperanza. Yo puedo perder la esperanza, pero no debo perder el amor. El amor nunca. Es falso que sea la esperanza lo que nos sostiene. No, la esperanza no nos sostiene. Yo sé que no voy a ver el reino de Dios. Es decir, en la tierra no lo voy a ver. Lo voy a ver en las personas, en gestos, en actividades, pero yo no voy a ver el reino de Dios bajando del cielo en la tierra o la estructura. No, mi esperanza está puesta en que el amor que doy y el amor que recibo se vaya construyendo. Por eso suelo, cuando tengo más tiempo, esta charla que mismo que os he dado, suelo empezarla con una primera evaluación de la belleza del mundo, del universo. El universo es la obra más maravillosa que podamos tener, del don de la vida. Y eso lo suelo hacer con datos científicos, exactamente igual de objetivos que hemos visto, ¿no? Y con datos científicos se ve la hermosura que está por encima y más allá, ¿no? Más allá de las cosas que suceden. Lo que pasa es que el día a día del mundo pues es un día duro y difícil. Y yo soy consciente de la dificultad de cambiar las dinámicas sociales. Soy muy consciente de cambiar esas dinámicas. Cuando una sociedad o una civilización entra en una dinámica, esa dinámica le lleva a un lugar y hasta que no cumple el lugar no hay manera. Y la dinámica de esta civilización es una dinámica de desaparición. Este mundo va a desaparecer. Este mundo como lo conocemos, como lo vivimos, va a desaparecer. No mañana, no pasado mañana, pero va a desaparecer. El análisis que he hecho antes demuestra que va a desaparecer. Pero va a desaparecer sobre todo porque espiritualmente este mundo es inviable. No es un mundo viable tal cual está el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los que vivimos los que hemos puesto nuestra esperanza en el mundo del que habló Jesucristo, en el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirla. Vivirla y construir algo nuevo, construir algo distinto en nuestro día a día, en nuestra propia vida, ya sea con una opción o con otra, pero vivirla en nuestro propio día. Yo era de los que creía que en 2010, yo creía que podría haber una eclosión social que transformara la realidad. Y cuando llegó el 11M, yo me sentí muy entusiasmado al principio, muy entusiasmado porque era ver que realmente la gente no se iba a quedar quieta cambiando las circunstancias y haciéndole pagar el pato de la crisis financiera a todo el mundo, ¿no? Destruyendo más el Estado, destruyendo la estructura económica que permite sobrevivir a la gente, quitando derechos. Sin embargo, aquello no tenía cabeza. Tenía corazón, pero no tenía cabeza el 11M. Luego vino Podemos a intentar darle cabeza, ¿no? al 11M. Lo que pasa es que de aquella manera y con muchas limitaciones, de aquello también surgieron ciertos movimientos, como en Cataluña, ¿no? El procés y tal, viene de ahí, de esa crisis viene todo aquello, ¿no? Y poco a poco me he ido dando cuenta de que esos cambios sociales grandes, si se producen generando mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. No ha habido ningún cambio en la historia de la humanidad, he repasado la historia, no ha habido ningún cambio que no haya producido mucho sufrimiento. En la Unión Soviética, en China, por ejemplo, lo de Tiananmen fue muchísimo sufrimiento. ¿El Tiananmen qué es? El cambio radical, absoluto, de una economía y sociedad comunista a una economía y sociedad capitalista. Eso es Tiananmen. Tiananmen nos han mentido. Tiananmen era la protesta de los jóvenes comunistas que no querían que se aplicara el neoliberalismo y el capitalismo en China. En América Latina, todo el sufrimiento, en Estados Unidos, mucho sufrimiento. Cada vez los cambios se producen con mucho sufrimiento. Yo antes solía decir que los cambios se producen por mucha reflexión, concienciación, ¿no? Transformación, conversión, o por mucho sufrimiento. Ahora estoy convencido que es por mucho sufrimiento. Entonces, como eso va a llegar sí o sí, lo que nos queda es vivir nosotros otra forma de hacer las cosas, otra forma de vivirlo. El reino de Dios asentado, recordáis, mi primer libro sobre Jesús fue Descodificando a Jesús de Nazaret, ¿no?
la mesa, la nueva familia, crea una nueva sociedad, de abajo arriba, como hizo Jesús. Nueva mesa, nueva familia, nueva sociedad. No de arriba a abajo una revolución social que cambie las estructuras y tal. Porque en cuanto... Esto se lo he explicado yo en varias ocasiones a gente que he estado en reuniones con Manos Unidas, ¿no? Con todos estos grupos, Cáritas y tal. Digo, mira, todo lo que habéis hecho en Manos Unidas durante 20 años se lo ha cargado la crisis de 2008 simplemente con una tontería de quitarle a la gente lo poco que se le había dado. Es decir, hace mucho más dejar, por ejemplo, para África, ¿no? Dejar de robarles la tierra a los africanos hace más por evitar la emigración que cualquier política de poner fronteras o de darles dinero. Dejemos de robarles la tierra, dejemos de robarles los peces del mar, dejemos de robarles los recursos. Y, por supuesto, no instiguemos guerrillas que generen violencia y odio, como en el Congo, en Ruanda, tal, y generen guerras para beneficiarnos nosotros de eso. Es decir, hace 5 o 6 años yo solía decir que dadme el BOE 72 horas y cambio España. Esto es una putada, ¿no? Pero es que con el BOE cambió España Zapatero en 2010. Con el BOE cambió Rajoy España. Con el BOE se puede hacer. Gracias a Dios todavía existe un Estado que nos protege. Gracias a Dios. Dentro de unos años no sé si existirá, porque la deriva del neoliberalismo es eliminar el Estado y dejarlo solamente como un Estado policial para la defensa de la propiedad de los capitalistas. Eso es lo que la deriva del neoliberalismo. Entonces, mientras exista un Estado, podremos hacer leyes, que es la lógica de Pablo Iglesias. La lógica de Pablo Iglesias es, dadme el BOE y podré cambiar esto. Lo que pasa es que como no tiene fuerza, no puede cambiar nada. Y por muchas cosas que cambiara, veríamos a ver. Pero, por ejemplo, tú haces una ley que evite que a las personas se les corte la luz, eso es bueno, ¿verdad? Si se aplica, eso es bueno. Fijaos lo que ha costado el ingreso mínimo vital. Una dádiva rácana y mínima que no sirve ni para sacar de la miseria a nadie y ha costado arrancarla. Bendito sea Dios lo que ha costado arrancar eso. Es decir, las fuerzas del desarrollo social van por otro camino, ¿no? Y tenemos a todos los medios de comunicación en contra de eso, bueno, porque son un montón de gandules a los que se les da dinero por no hacer nada. Claro, las dádivas que se le regalan a las empresas, esos no se cuentan. Las empresas reciben más dinero del Estado que las familias, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver en qué sentido deben recibirlo, en qué sentido no. Entonces, ¿qué nos puede proporcionar hacer algo? Pues mirad, yo personalmente, me decía Antoni, esperanza. Bueno, yo hablo de fe y hablo de amor. Y la fe y el amor me llevarán a tener esperanza en que la fe y el amor, la esperanza la fundamento en la fe y la fe la fundamento en el amor. Porque amo, tengo fe y porque tengo fe, tengo esperanza. Y no es al revés. No pongamos la esperanza no es lo primero, la esperanza no es lo más importante. Fijaos, uno de los signos de estos tiempos es que mucha gente entra en depresión. Y la depresión es la pérdida de la esperanza, ¿no? La depresión es la enfermedad de la pérdida de la desesperanza. Uno que está sano entra en depresión por eso. Y se está cerca, ¿no? Cuando se analizan las cosas y se tiene una visión objetiva. Eso es sano. Fijaos lo que os voy a decir. Es sana la depresión. Un amigo mío, sacerdote que murió hace 2 años, Antonio López Baeza, tenía depresión. Los últimos años tenía depresión. Y él vivió la depresión como un don de Dios. Ante un mundo que duele, las personas que tenemos sensibilidad nos duele. Y reacciona nuestro psiquismo, nuestro organismo reacciona ante eso. No puede aceptarlo. Por lo tanto, la esperanza hace tiempo que a mí dejó de preocuparme. Me preocupa sostenerme en el amor, no perder nunca el amor y nunca la fe. La esperanza vendrá de ahí. Entonces yo, me vais a permitir que comparta mi pantalla para enseñaros cuál es mi esperanza o mi fe en este momento. ¿Dónde tengo yo la comparación? Ah, sí, la tengo aquí. Bueno, lo veis, ¿no? Esto es lo que hemos visto antes, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto antes. Pues mira, yo lo que hago es esto. Yo hago esto. Esto es lo que yo hago. Esto. Esto es lo que hago para mantenerme en el mundo, hacer pan. Yo hago pan para mantenerme en el mundo. Alimento a mi familia con el pan que hago, con mi trabajo, con mi esfuerzo.
Hacer pan es una forma muy interesante es una forma muy interesante de comunión. En el fondo, ¿qué es lo que hizo Jesús? No hizo pan, se hizo pan, ¿no? Él se hizo pan. Se hizo alimento, su propia vida se hizo alimento para nosotros. ¿Tenía esperanza Jesús de que el reino de Dios llegara? No, no era iluso, no era iluso. Él sabía que a través de su entrega, de su esfuerzo, de su entrega, entonces tendríamos la fe suficiente para seguir construyendo eso. No por la esperanza, sino por la fe y sobre todo por el amor. Amor. Hacer pan para mí, os lo digo ahora, como estamos en Petit Comité, pues lo digo en confianza. Para mí, hacer pan ha sido una salvación personal, una salvación personal. Ahora, desde hace 5 años hago pan y hago bici. Hago bici por las mañanas cuando puedo. Me gusta mucho hacer deporte en la naturaleza y tal. Hago bici y hacer pan. Porque el pan es un proceso que te enraiza, ¿no? Yo he sido agricultor, ¿sabéis? He sido agricultor hasta los 30 años. Yo trabajaba en la agricultura, pero trabajaba a cuenta ajena para otro. Y ahora lo que busco es un trocito de tierra, que no sea muy grande, para poder producir mi propio alimento, ¿no? Para poder ser no autosuficiente, pero sí para poder estar más en comunión, ¿no? O sea, tenemos que crear realidades alternativas que sirvan de ejemplo, ¿no? Como dicen los Hechos de los Apóstoles, veían que se querían y entonces eso aumentaba el número de los creyentes, porque los demás veían que se querían. Es decir, que vean en nosotros otra forma. Es decir, no es que sea de ejemplo, yo no quiero ser ejemplo para nadie. Yo quiero tener sentido en lo que hago y eso, si tengo sentido, será bueno, lo haré con amor, me dará fe para seguir, para continuar y eso producirá la esperanza. La esperanza es algo hacia lo que tendemos, ¿no? Por eso yo creo que en esta sociedad, sobre todo en una sociedad de tipo neoliberal consumista, la esperanza se confunde tanto con la ilusión que prefiero deslindarlo, ¿no? Y prefiero hablar del amor y de la fe. Prefiero hablar de esas dos cosas. Luego, si queréis cosas más concretas, claro que podemos hacer muchas cosas. Hay que reducir el consumo individual, hay que intentar no consumir productos que estén lejos, que se produzcan lejos de nosotros. Yo, por ejemplo, voy al mercado todos los martes, donde vivo, el mercado semanal es los martes, pues y compro las patatas, los tomates, lo que haya de temporada en el mercado, ¿no? Que es una maravilla, que se produce además aquí en la Huerta de Murcia. La mayoría se produce aquí en la Huerta de Murcia. Y es gente que vive de eso y que es propiciar todo lo que sean las economías pequeñas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Olvidarse de los grandes supermercados, ¿no? De los centros comerciales, olvidarlos. Hay que olvidarlos. Eso hay que aparcarlo completamente. Intentar dejar eso, ¿no? A un lado. Ser muy constantes en exigir los productos que sean lo más respetuosos posibles, ¿no? Sabemos que hay cosas que no se deben comprar, y ya no hace falta dar una lista, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y sabemos los productos que no se deben comprar y los productos que... Porque nosotros, lo único que nos han dejado en la sociedad consumista es ser consumidores. Pues bueno, con el consumo votamos. Cuando tú consumes, tú votas. Si tú compras Nike, tú sabes que estás votando por la explotación de niños en el tercer mundo. Tú lo sabes, en Bangladesh. Si compras Adidas, también. Bueno, pues vamos a ver si comprando ropa y calzado de aquí de España, al menos aquí no se explota a niños. Se explota a mayores, pero niños no. Bueno, el mal menor, ¿no? Me tengo que vestir, ¿no? Y esto que he comprado, pues está hecho en España. Pues bueno, por lo menos sé que en España no sea... Y aquí en España hay unas leyes que protegen medianamente el medio ambiente, en fin. Pero esas cosas las sabemos y hay que hacerlas. Esas habría que hacerlas como imperativo categórico, ¿no? Pero lo que importa es lo otro. Es iniciar procesos, hacer procesos que puedan servir como estímulo para otras personas también y que puedan servir como ¿cómo diría yo? Como en aquel diálogo, ¿no? que tiene Abraham con Dios. Oye, ¿vas a destruir la ciudad si encuentras 100? Bueno, por 100 no destruir la ciudad. Si encuentras 10, bueno, por 10 no destruir la ciudad. Bueno, que seamos 10 los que estemos en la ciudad y el Señor no destruya la ciudad. O sea, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Es decir, siempre que haya un reducto será posible. Si no, va a ser muy difícil. Ahora bien, eso a mí no me quita saber, y de hecho yo he empezado a hacer estas cosas más a nivel personal y más a nivel cercano, familiar y tal, porque he sido consciente de mi absoluta impotencia para cambiar otra.
soy absolutamente impotente. No puedo. Yo, como soy hijo de alcohólico, mi padre es alcohólico, lo que pasa es que dejó de beber hace 40 años, ¿no? O sí, 35 años, 37 años dejó de beber. Teníamos siempre en casa aquel lema que tienen Alcohólicos Anónimos, que es, Señor, que no es de Alcohólicos Anónimos, pero que en Alcohólicos Anónimos se vive, ¿no? Dice, ¿cómo era? Danos la inteligencia para saber las cosas que puedo cambiar, y la fuerza para cambiar las que puedo, y la sabiduría para distinguir la diferencia entre las que puedo y las que no puedo cambiar. Las que no puedo cambiar, yo ya no me caliento la cabeza y no intento cambiar. Ahora, las que yo puedo cambiar, que empiezan por mí mismo, pues poner todos los esfuerzos en eso. También os digo que esto forma parte de un proceso vital. Haber cumplido los 50 años es otra cosa. O sea, yo cuando tenía 30 años era más impulsivo. Soy menos impulsivo. Me conformo con menos cosas, con muchas menos. No sé si sirve de algo lo que te he dicho, Antonio. Jordi, Rubies, por ahí. Sí, sí, sí. Yo quiero decir una cosa. ¿Puedo? Hola, perdona. Perdona, Tere, perdona. No, yo le quiero decir a Bernardo. Bueno, yo también quería comentar, pero bueno, sí. Bueno, perdona, ¿quieres tú, Jordi? ¿Quieres decir No, tú, Jordi? tú eres la moderadora, ¿no? No, es Elvira. Yo soy una como tú. A ver, Bernardo, cuando habla Pedri de la esperanza, que es grande la fe y que es grande la caridad, y la esperanza es una pequeñita que cada mañana se levanta casi de otra manera. Entonces, cuando tú dices que te has vuelto menos revolucionario, yo también, me parece que hay que tener una visión de a dónde vamos y con qué medios. El hecho de dónde compramos, a quién, por ahí va la cosa. Y otra cosa importante, que la esperanza es tan pequeñita que a veces va contra toda experiencia. Y eso me parece a mí, que entonces uno no es negado, no es negro, porque tiene cada mañana ese trocito de esperanza, que casi se lo regala no sé quién, pero se levanta por la mañana del dormir, del sueño, con un poquito de esperanza. Y entonces no es un cantamañanas, ni es un señor que diga al día, cada día, qué mal estamos, ay, qué mal estamos, ay, qué mal estamos. Porque yo estoy cansada de la televisión, que parece que estamos en guerra. Todo lo que dice el coronavirus es como si estuviéramos en una campaña de guerra. Los que han muerto y los que han muerto, que es verdad. Pero la pequeña esperanza conmigo por la mañana me acompaña un poquito. Por eso me ha encantado lo que has dicho, Bernardo. Gracias. Sí. A mí la esperanza, o sea, os digo en serio que el hecho de levantarte, yo por la mañana, yo trabajo por la tarde, aquí en la facultad nosotros abrimos por la tarde, y yo por la mañana, aunque trabajo, pero estoy en casa, ¿no? Entonces puedo llevar al niño al instituto y luego coger mi bicicleta e irme a la montaña, ¿no? Eso me da vida, eso me da vida. La vida es el contacto con el Señor que se nos manifiesta en la naturaleza, en la experiencia vital, en el amanecer, o bien por la tarde, los fines de semana, el anochecer. Eso lo disfruto mucho, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucha fuerza. Y eso, la esperanza de cada día, o sea, ver la hermosura del universo, la belleza del universo, a mí me mantiene cada día. Pero soy consciente de que solo un amor férreo, es decir, un amor constante, no un amor como la sociedad esta, ¿no? Como un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento. El amor, en esto soy escotista, soy franciscano escotista. El amor como voluntad, es una voluntad que empieza. Me impongo la voluntad de llevar esto a cabo, ¿no? Y eso genera la fe. Y la fe. Sí, esto puede sonar a quien tenga conocimientos teológicos a herejía, ¿no? A la herejía de, ¿cómo se llamaba este? El que disputaba con Agustín, ¿no? Pelagio. Pero a mí Pelagio me gusta mucho. El pelagianismo es otra cosa, pero Pelagio me gusta mucho. El hombre ha recibido el don de vivir cada día en sus elecciones vitales. Y la libertad, el don de la libertad lo hemos recibido. Y eso San Agustín, claro, ni lo olía, porque San Agustín piensa que los seres humanos hemos nacido malos, por el pecado. O sea, los primeros no nacieron malos, se hicieron malos y los demás lo hemos heredado, el pecado, ¿no? Pelagio veía una visión más positiva del hombre, ¿no? Yo no creo que el hombre sea malo, creo que el hombre es bueno.
Hay gente que hace cosas malas, es evidente, ¿no? Muy evidente por el uso de su libertad. Pero a mí eso me da confianza y me da confianza para que, por ejemplo, en la educación de mis hijos, en la formación de mis hijos, me da confianza. Jordi creo que tenía algo, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, agradecerte tu exposición tan clara y tan nítida. Francamente, bueno, yo personalmente buscaba respuestas a la situación que estamos viviendo. Ha habido documentos de extremismo y justicia en el sentido que tú has planteado. Es una fuente para mí, cristianismo y justicia. Sí, no es una cosa nueva, pero la verdad es que la manera expositiva como lo has planteado, pues para mí sí que es nuevo, la verdad, ¿no? Esta pirámide, ¿no? Que, claro, yo lo intuyo, pero claro, me faltan palabras. Y ya sabes que las palabras quien tiene el don de la palabra, el don de comunicar, lo tiene todo, ¿no? Sea por palabras, con gestos o con ruidos o lo que sea, ¿no? Y bueno, a partir de ahí voy a lo concreto, ¿no? Estamos hablando del libre mercado, que es lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Ya hace décadas, y voy a exponer el caso de Mercadona, ¿no? Mercadona, pues ya lo sabéis todos, que acapara un tanto por ciento muy elevado de la producción española de comestibles, ¿no? Y por desgracia y por informes y por quejas de varios sindicatos de agricultores, ellos imponen un precio que está por debajo de lo que son los agricultores que pueden vivir dignamente, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Entonces, o trabajas con ellos o vives en la miseria, ¿no? Porque con que acapara más de un 50%, bueno, el tema es que siempre los sindicatos han protestado por la dignificación de unos productos más asequibles, de un precio más asequible para ellos, ¿no? Por lo que les cuesta, pues esto, ¿no? Plantar una cebolla y todo, ¿no? Pero bueno, hay una marca blanca de Mercadona, que es Hacendado, ¿no? Uy, se nos ha quedado parado. Se ha cortado. Se ha quedado parado, Jordi. Sí. Pues no le voy a poder contestar hasta que nos recupere. Si os parece, podemos seguir por otro camino hasta que él vuelva. Es que me interesa mucho el tema, pero claro, si él no está, no quiero entrar todavía en esa temática. Si os parece otra cuestión, podéis plantearla. Sí, se ha quedado parado Jordi completamente. No, ya no lo vemos. Sí, yo le iba a decir a Jordi que yo es que como no voy a Mercadona, yo hace 7 años hice un boicot a Mercadona. Pero además hice un boicot en la red, en change.org. ¿Por qué? Porque fue cuando Mercadona decía que no daba los alimentos que se iban a estropear a los bancos de alimentos. Entonces yo no hubo un boicot, hice una campaña en change.org para solicitar a Mercadona que por lo menos lo que va a caducar o va a caducar que lo regalen, ¿no? Conseguimos 3.500 firmas, no más. Se le enviaron al señor Roch, bueno, al correo ese de Mercadona que está allí, ni puñetero caso. Pero lo que más me fastidió del señor Roch es que él dijo que no daba los alimentos porque ellos vendían alimentos. Eso es lo peor que yo escuché del señor Roch. Y desde entonces no he vuelto a Mercadona. Yo no le gasto un duro en Mercadona. Es el poder que tenemos los consumidores, el único poder. No hacerlo nosotros y convencer a otros para que no lo hagan, ¿no? Por eso le he dicho antes que yo voy al mercado semanal, que compro cercano, ¿no? La carnicería, la pescadería, ¿no? Cercano. Intento comprar cercano e intento ver qué productos compro para que sean lo más equitativos posible, por supuesto. Pero aprovechando eso, es lo que decía antes Jaume, ¿por qué no se graban impuestos al tráfico marítimo? ¿Por qué España ha renunciado a tener una cadena propia estatal de distribución que siendo mayoritaria imponga los alimentos? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué en España no podemos tener un banco público? ¿Por qué en España no podemos tener una Endesa pública? ¿Por qué en España no podemos tener nada público? Pues muy sencillo, porque el capitalismo español está basado en la destrucción de lo público, en el robo de lo público. En el año... Jordi, ¿has vuelto? ¿Estás por ahí? Sí,
Sí. Perdona, es que no sé qué pasa, que ahora llamaré a un telefónica o un informático porque no sé qué pasa con la conexión. Si quieres terminar tu exposición y ya. Pues sí, mira, seré muy breve. El tema es que estoy en una comunidad rural cristiana, nacida de un grupo de música que se llama Brotes de Olivo, que no sé si lo conocéis, ¿vale? A partir de las canciones iniciaron una comunidad rural que se llama Pueblo de Dios, que está en Huelva, en una valle que se llama Candón, ¿no? En la Sierra de Candón. Bueno, el tema es que, claro, ellos viven de la huerta, para que nos entendamos, ¿no? Y de las gallinas, ¿no? Pero claro, tienen que comprar leche, tienen que comprar productos para el aseo, tienen que comprar mantequilla, bueno, el pan lo hacen ellos. Sí. Y claro, la paradójica es que resulta que en Mercadona, con que ellos viven totalmente de la creatividad, de lo que ellos trabajan y de lo que la gente va viniendo y va compartiendo, pues claro, en Mercadona ellos han encontrado pues que es un súper que, aunque está como está a nivel laboral y todo esto de los productores, la marca blanca es muy asequible y aparte pues es buena, ¿no? La marca de Hacendado, ¿no? O sea, me hace lo que quiero exponer es que es muy paradójico el tema de Mercadona, ¿no? Que por una parte, pues hostia, zasca, ¿no? Que yo no voy nunca a Mercadona, solamente cuando voy a Huelva a acompañar a esta gente a ir a comprar, ¿no? Y por otra parte, pues dices, hostia, pues hay un segmento de la población que necesita ir a Mercadona a comprar Hacendado porque la economía les permite comprar marca blanca, ¿no? De alimentos, ¿no? Sí, Bueno, solamente quería compartir eso. Estaba diciendo antes, Jordi, que yo no voy a Mercadona nunca y que yo hace 7 años generé un change.org, una protesta para que Mercadona los alimentos que estaban a punto de caducar los diera a organizaciones, a bancos de alimentos. Como no nos hicieron caso, yo hice un boicot y desde entonces no he vuelto a Mercadona ni pienso ir a Mercadona. Y me importa muy poco que la gente solo se pueda permitir la marca blanca. Yo no le voy a dar un euro a Mercadona, ni un euro. Porque lo que estaba diciendo antes es que ¿por qué hemos renunciado como país a tener una distribuidora estatal de productos? ¿Por qué hemos renunciado como país a tener un banco público? ¿Por qué hemos renunciado a tener una empresa de electricidad pública? ¿Por qué hemos renunciado a intervenir en la economía? Hasta los años 80, el 50% de la economía estaba controlado por el Estado, por empresa pública. Y estaba hecho con... Es decir, Francia controla el 30% de su economía, el Estado. Y claro, Francia puede intervenir perfectamente en la economía y puede determinar los precios de un producto porque es mayoritario en el sector. La energía, si nosotros tuviéramos Endesa, si fuera española, estatal, si fuera estatal, el precio de la electricidad lo marcaría el BOE y no lo marcarían los sinvergüenzas del IBEX 35, de Iberdrola y de Naturgy y todos estos sinvergüenzas. No lo marcarían ellos, lo marcaría la estructura racional, ¿no? Cuánto cuesta un producto y cuánto, no el beneficio que van a tener. ¿Qué gobierno tenemos de honrado? En los sistemas de distribución. ¿Por qué Francia tiene Carrefour y España no tiene nada que parecido? Francia puede intervenir los precios de los productos o puede decirle a Carrefour, compra productos a precio razonable a los consumidores. Por eso, las soluciones parciales están muy bien porque sirven de ejemplo. Lo que tú me has dicho, una comunidad rural y tal, pero las soluciones reales son las soluciones colectivas. Entonces, tenemos que presionar para que eso se produzca. Aquí en Murcia se da una paradoja tremenda, ¿no? Os voy a explicar el caso. El sector docente en Murcia está muy, digamos que está muy desmovilizado, ¿no? Está muy desmovilizado, no están... Y entonces se ha creado una plataforma que se llama Docentes Unidos, que funciona a través de un grupo de Telegram. Y en esta plataforma hay 3.500 docentes. Hay más en la plataforma que afiliados a sindicatos, ¿eh? O sea, en esa plataforma. Sin embargo, en esa plataforma es muy curioso. Se produce, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes doblemente, ¿no? ¿Cómo se dice esta enfermedad mental? ¿No? Una esquizofrenia. Por un lado, critican las medidas que están destruyendo la educación pública y por otro lado, apoyan a los partidos políticos que toman esas medidas. Dices, ¿estamos tontos o qué nos pasa? Si tú estás criticando unas políticas, no puedes sustentar a los políticos que las ponen en práctica. Este es el problema que estamos teniendo. O sea, si tú votas al Partido Popular, tú vas a tener políticas de destrucción de lo público. Es así. No tiene otra. Es lo que están haciendo en todos sitios. Bueno, yo tengo la experiencia de Murcia, claro. Pero a lo mejor quizá en Galicia funcionan de otra manera, ¿no? Se modulan de otra manera. Es cierto.
Pero esta esquizofrenia que está en la gente, pues esa esquizofrenia se produce en mucha gente, ¿no? A mí que no me toquen lo mío, que yo vivo muy bien con lo que tengo. Bueno, una cuestión. De todas maneras, en fin, para matizar alguna cosa de lo que dices, el hecho de que pueda ser público la gestión pública de un servicio, en fin, tampoco necesariamente es garantía. A veces, si vemos, por ejemplo, el desastre de las cajas de ahorro, digamos, por una parte, o vemos, por ejemplo, ahora que en una situación de crisis brutal como la que tenemos, el gobierno aprueba una subida de salarios del funcionariado de un 0,9%, habiendo una deflación en España de en torno a un 1%, supone un aumento de poder adquisitivo del funcionariado, que es el único... bueno, no el único, digamos, pero sí que los que han tenido el trabajo asegurado durante todo este tiempo y una cierta parte de ellos, evidentemente no la salud pública, por supuesto, pero una cierta parte de ellos, al menos en los meses de marzo, pues bueno, quedó sin trabajar por una cosa o por la otra, confinado en casa, y en cambio la cantidad de autónomos que han perdido el trabajo, gente que no, en fin, mundo de la cultura, gente que vivía pues simplemente tocando en la calle, pues como no hay gente en la calle, pues estos se mueren de hambre también. Bueno, y entonces se toman decisiones como estas que, bueno, ha garantizado pues una cierta, en fin, aparente, digamos, paz, porque no ha habido ninguna voz en contra respecto a esto. Y sin embargo, los que más están sufriendo ahora mismo esta crisis, pues no son recompensados, o lo son muy tarde, o en fin, no les llegan ayudas, digamos, ¿no? El otro día estaba hablando con uno que le concedieron en paro, pero haciendo un curso de estos de formación profesional, de formación, pues para poder conseguir un curso, pidió una beca. Bueno, le dieron una beca, pero de transporte. El mes de marzo. Se la conceden ahora. El transporte de marzo, ¿vale? Y le dan 80 euros. Y le dijeron que se la habían concedido. Y entonces él dice, pero bueno, ¿cuándo me lo van a dar? Y la respuesta del funcionario fue, tranquila, ya te lo van a ingresar, ya te digo que ha sido concedida, ¿vale? Tranquilo. Yo le dije, tú lo que tendrías que haber dicho es, bueno, tranquilo usted, porque usted va a llegar a fin de mes. Sí. Pero ¿por qué tengo que estar yo tranquilo? O sea, sí. Bueno, lo que quiero decir es que hay ciertas decisiones, digamos, de lo público, que tenemos el riesgo de que lo que acaben provocando sea un tipo de populismo que lleve a un cierto liberalismo de destruir precisamente lo público por estas disfunciones. Y hay un tipo de nuevo populismo que va a votar a una cierta derecha, que va a buscar un adelgazamiento de lo público precisamente por este tipo de decisión. Sí, bueno, es que se ha hecho así en los últimos años, ¿no? Lo que se ha hecho es una criminalización y demonización de lo público, como que es menos rentable, menos eficiente, y efectivamente si se hace mal es menos rentable y menos eficiente, pero si se hace bien es más rentable y más eficiente. Es que aquí tenemos los dos elementos, ¿no? Se puede hacer mal y se puede hacer bien. Yo soy claramente defensor de la gestión pública. Eso no quiere decir que la gestión público-privada no pueda servir, porque lo que importa es poner todos los esfuerzos en el mismo camino. Pero si nosotros como
Claro, aquí es cómo se toman las decisiones. Tendría que haber un sistema verdaderamente democrático de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, a nivel de los docentes, soy partidario. Mi mujer es funcionaria, es docente, es maestra, ¿no? Yo soy partidario de una reducción salarial para aumentar la base de trabajadores en la enseñanza. Es decir, una solidaridad salarial. Que los que tienen trabajo compartan parte de su salario con los que no tienen para que haya más trabajadores. Que sería una forma, además sería muy significativo para el resto de la sociedad, ¿no? Los trabajadores de la educación pública española se reducen el sueldo para que haya más trabajadores cotizando, para que haya más trabajadores, para que la enseñanza sea mejor. No siempre exigir menos horas de trabajo y más sueldo, porque parece ser que los sindicatos se dedican a más sueldo y menos horas de trabajo. Esa es la sensación que da desde fuera, ¿eh? Porque no parece que haya otra reivindicación. De hecho, si hay más sueldo, nos callamos. O sea, es como taparte la boca con un caramelo, ¿no? Solo con un caramelo. No, deberíamos pedir lo otro. De hecho, yo he hecho muchas huelgas en mi vida y nunca ninguna por más salario. Nunca he hecho una huelga por más salario, nunca. Ni cuando trabajaba en la agricultura, ni trabajando en la educación, nunca. Siempre mis huelgas han sido para defender derechos. Yo siempre por los derechos. Por salario, no. Tengo la suerte que tengo un buen salario. Encima me voy a quejar. Hay otros que no tienen nada. Me voy a quejar yo de otras personas. Pero estarás conmigo, Jaume, en que si el Estado español, las entidades públicas españolas pudieran determinar la orientación energética del país, sería mejor que lo determinen las empresas privadas que solo miran por su... Pero es que la dialéctica privado-público, ¿sabe dónde funciona bien? Y donde se hacen sinergias a los niveles pequeños. Es decir, en niveles de economía pequeña. A los niveles macro no, porque como tienen tanto poder las empresas privadas, imponen sus criterios, pero a nivel pequeño sí. Es decir, que la gestión de los jardines en un ayuntamiento lo puede hacer una empresa privada, magnífico, y si la empresa lo hace bien, pues que lo haga bien. Si la cuestión es que esté controlado, ¿no? Que exista una normativa que controle, no como pasa aquí en Murcia, que lo tiene Ferrovial, que creo que lo tiene en casi todos sitios, y funciona con otros criterios. Es que no hay empresas murcianas que podrían llevar la gestión de los parques públicos en Murcia, o no hay empresas murcianas que podrían llevar la gestión de la limpieza. ¿Por qué tiene que venir una empresa de Madrid a gestionar las cosas de aquí y llevarse la plusvalía? Es decir, yo soy partidario de que la gestión pública esté en los grandes, ¿no? En las estructuras grandes. Y luego en lo pequeño, yo creo que a veces funciona mejor la colaboración que le llaman ahora público-privada. Pero es que eso que llaman colaboración público-privada, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es coger dinero público y dárselo a la empresa privada. Eso no es colaboración público-privada. Colaboración es que efectivamente colaboran las empresas, ¿no? El ayuntamiento, la comunidad autónoma, tiene que sacar a licitación unas obras, pues las saca y a concurso público entran todas las empresas y la que lo hace mejor, pues, y eso es sano, y eso es una competencia. Pero tienes toda la razón. Mucha parte de la desconsideración que hay hacia los sindicatos y hacia lo público la tienen culpa los propios sindicatos y los propios sectores públicos de cómo lo han trabajado. Eso es evidente. No ser capaces ahí de ser flexibles en eso, ¿no? En fin. Pero creo que la salida tiene que estar por ahí. Es decir, lo que le llaman, imagino que lo conoces bien, Jaume, los comunes, ¿no? Volver a la estructura de los comunes. Hay cosas comunes que no quiere decir ni público ni privada, son comunes y se pueden gestionar de muchas maneras. Lo que no puede haber es una apropiación por parte de unos pocos de aquello que es de todos. ¿Cómo lo gestionemos? Pues bueno, decidámoslo democráticamente, en diálogo, que es lo que debería ser, ¿no? Como aquí hemos reducido la democracia a votar cada 4 años, pues entonces no estamos acostumbrados a lo que es una verdadera democracia, ¿no? Que es el debate. La democracia es el debate. Y es utilizar la palabra para argumentar y para llegar a un consenso, que sería lo adecuado. Una pregunta. Tú estabas hablando del público-privado. O sea, el tema de las escuelas concertadas, donde reciben dinero público, claro, el control que hay es que, bueno, que todo el mundo tenga derecho a la educación, ¿no? Pero claro, cada centro tiene su propio quehacer educativo, ¿no? Su propia hoja de ruta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con el tema de las escuelas diferenciadas por sexos, claro, aquí hay un debate de que la libertad de los padres para escoger centro
pero por otra parte hay un dinero público que se da en estas escuelas. En Cataluña hay 10, todas son de la misma, del mismo patrón, ¿no? De la obra del Señor, ¿no? Entonces, no sé, la percepción que se da desde fuera es, te damos una bolsa con dinerito, que es el concierto, y a partir de aquí tú te lo gestionas como sea, y eso sí, el derecho de los niños a que tengan una educación, pero los inspectores hacen muy poco para que haya una diversidad cultural en estos centros, justamente, ¿no? Es un poco como muy complejo, ¿no? Y ahora con la ley de CELA, que hasta, bueno, que consideraba la escuela concertada como un subsidio de la escuela pública, ¿no? Cuando no, realmente hay que prevalecer el derecho de los padres a la educación, ¿no? No sé, es un tema que, como tú dices, hay que hablar. Y no Sí, se trata de por hablar. decreto del BOE y por un partido que, parte de todo, pues si se bloquea el tema de inmersión lingüística, pues ya está, ¿no? No sé. Pero el discurso de la libertad de los padres para elegir es un discurso falaz. Es mentira ese discurso. La libertad es la libertad de la persona para tener educación. Y esa libertad debe estar asegurada por el Estado. Y lo puede asegurar con centros públicos o centros concertados. Pero no hay libertad de los padres para elegir educación. Eso no existe en ningún país. En ningún país existe la libertad. En todos los países lo que existe es que algunos que tienen dinero se pagan una educación elitista. Eso en España existe porque hay algunos colegios elitistas, pero no. Yo no creo en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, porque es un discurso falaz. Lo que tiene que haber es una educación asegurada para todos, que se haga con colegios públicos o con conciertos. Por ejemplo, hay colegios concertados, yo conozco aquí en Murcia, colegios concertados que se dedican a cosas que no haría ningún otro colegio. Y eso es una maravilla, porque aporta. Pero lo que se ha dado últimamente en los 10 últimos años en España es que empresas de capital riesgo extranjeras han entrado a comprar colegios concertados para ganar dinero. No es lo mismo que una orden religiosa que tiene una vocación de servicio tenga un colegio y ese colegio sea para educación, para formación, para promoción. No, no. Empresas extranjeras y fondos de inversión están haciéndose con los colegios. Por ejemplo, muchas órdenes religiosas abandonan colegios porque no pueden ya sostenerlos. A veces lo dejan a, creo que se llama FEDE, ¿no? Para que lo gestione. A veces entra una empresa, aquí en Murcia, pues la UCAM se aprovecha y compra colegios así. Y a veces esas empresas, ninguna empresa tiene un interés. Por ejemplo, todas las universidades que han creado en Madrid, universidades privadas que han creado en Madrid, la mayoría pertenecen a empresas que ahora van a hacer un ERE en la Escuela Europea de Negocios o la Universidad Internacional Europea o algo así se llama, ¿no? Van a hacer un ERE. Porque es una empresa. O sea, a mí me fastidia que la educación, que es un bien social, se genere como un beneficio privado. Eso es lo que no puedo entender. Ahora, que la educación esté asegurada por colegios públicos o por el concierto. Los conciertos se los inventó el PSOE. Si recordáis bien, se los inventó el PSOE. Antes no había conciertos, había colegios de órdenes religiosas, que había muchos y tal. Entonces, ¿qué hizo el PSOE? Dice, como no voy a invertir dinero en crear colegios públicos, voy a concertar con los que ya existen para que los niños puedan tener educación. Era una solución digamos, para salir del paso, por no hacer inversión pública, ¿no? Si no, nunca hubiera habido conciertos en España, porque si hubiera habido educación pública, los conciertos no tenían razón de ser. Tenían razón de ser porque no había inversión pública. Bueno, la Generalitat ya hacía tiempo que lo ponía, en los años 80. En los años 80, es que no, los conciertos nacen con la LOCSE. Antes de la LOCSE no hay conciertos. Los conciertos que vamos, cuando la Generalitat tuvo las competencias plenas de educación, lo que hicieron fue conciertos totalmente en todas las congregaciones y no congregaciones. Serían convenios. Es que no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en Murcia existen los colegios concertados, que solo se puede concertar hasta la ESO, pero luego la Comunidad Autónoma de Murcia convenia el bachiller con esos colegios concertados. Pero eso se llama convenio, no se llama concierto. Es que no es lo mismo. Una cosa es que la Generalitat o la Comunidad Autónoma convenie con alguien para que... Y otra cosa es un concierto, que ya eso está establecido, está legalizado. Tal. Pero bueno, que yo soy partidario de que exista una verdadera democracia donde se debatan los temas. Y estoy de acuerdo contigo que no se puede imponer por el BOE.
pero ni este partido, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Debería ser un gran acuerdo nacional, ¿no? La educación. Hasta que no tengamos ese acuerdo, me parece a mí que cada vez que cambie el gobierno tendremos una ley distinta. Hola. Hola, Ismael. Te quiero hacer un par de comentarios a ver si consigues entenderme. Vamos a ver. Es que cuando apelas al consumo individual como una manera de transformar, estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría añadir un matiz, y es que si nos damos cuenta, el neoliberalismo, tengo la sensación que también se está apropiando de eso. Y lo que estamos haciendo es cambiar a las familias y las personas individuales con una responsabilidad de consumo que a veces se está haciendo muy elitista. Entonces, aquí, por ejemplo, en Cataluña, hace unos meses, cuando explotó la industria química en Tarragona, que hubo aquella explosión. Claro, a mí me cuestionaba el decir, ostras, estamos poniendo una presión en las familias para que hagan un consumo responsable cuando a lo mejor no llegan al final del mes y mientras tanto el mismo sistema que está convirtiendo eso en elitista se permite que explote una central petroquímica a un delito ambiental increíble, y aquí no pasamos nada. Y mientras tanto siguen haciendo negocio neoliberal de consumo responsable. Entonces ahí creo que hay que seguir defendiendo ese consumo responsable, pero hay que añadir el matiz de que
no me había hecho la única vida y no somos los consumidores los máximos responsables de la situación medioambiental. Y la segunda cosa que te quería comentar es siguiendo con lo que ha dicho un compañero antes, las contrataciones público-privadas ya sabemos dónde acaban muchas veces. El señor Felipe González está de directivo en una empresa eléctrica que provoca pobreza energética. Entonces, yo no creo mucho en la contratación público-privada ni en un sistema de gobierno centralizado. Me inclino más por lo que defiende un autor de aquí de Cataluña que se llama Iván Miró, que es lo que defiende es una concertación entre lo público y lo cooperativo y lo comunitario, de tal manera que a la vez esas tres componentes implicadas es más fácil garantizar una gestión más democrática y más equitativa. No sé si has conseguido entenderme. Sí, Ismael, sí. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Sí, mira, es que como hay tres niveles en los que actuar para poder salir de esta situación, hay tres niveles, ¿no? Está el nivel personal, el nivel comunitario y ya el nivel social, ¿no? Y en estos tres niveles en los que hay que actuar, yo me he centrado en el personal porque creo que es donde puedo intervenir, pero tiene que estar los tres niveles dados. Yo no creo en la colaboración público-privada en el nivel social, es que no lo creo. O sea, las empresas grandes dominan y controlan. ¿Cómo? A través de la cooptación de los presidentes, de los ministros, de las puertas giratorias. Pero esto empezó con Felipe González y con Aznar. Privatizaron las empresas públicas, se las dieron a sus amigos, sobre todo Aznar, porque fue quien al final las privatizó, y entonces en los consejos de administración están los amigos de esos. Luego les reservan un puesto en el consejo de administración y a cambio los políticos que luego van a tener un puesto en el consejo de administración toman decisiones que benefician a esas empresas. Yo ahí no creo. Yo creo que tendría que haber de vuelta a lo público de esas empresas. Sí creo que a nivel comunitario y a nivel local sí puede haber una colaboración público-privada a nivel del ayuntamiento, a nivel de educación, de sanidad, en los niveles más cercanos a la gente. Porque sí creo que lo que tiene que hacer desde lo público tiene que fomentar, ¿no? Fomentar la estructura asociativa, cooperativa, la dinámica económica, ahí sí lo creo, ¿no? Y yo creo que debemos intervenir en los tres niveles. O sea que yo me he centrado en el nivel personal, hacer pan, yo le llamo hacer pan, en el sentido de que es lo que a mí me permite intervenir de una forma más amplia. Intento intervenir en los otros niveles, pero de verdad que no vivimos en una sociedad donde tú puedas intervenir, a no ser que te metas en un partido político y estés arriba y tal y cual.
tú no puedes, nadie, no podemos intervenir, pero sí podemos modificar a partir de esos elementos pequeños, cada uno. Vale, si queréis, pues lo dejamos aquí. Y te agradecemos mucho, Bernardo. A vosotros, a vosotros. Siempre es un placer tenerte y bueno, y estar además en relación durante todo el año con tu gran revista también de Murcia, que lo vamos siguiendo, cartaginese y bueno. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jaume, y muchas gracias a todos por haber estado esta mañana aguantando esto e intentando reflexionar con vosotros. Para mí ha sido un placer y siempre es motivo también de acicate, ¿no? Para seguir por las preguntas que hacéis, por las dimensiones que mi propio discurso puede tener oscuras o puede tener de seguir ampliando esa reflexión y seguir. Para eso sirve estar en contacto, ¿verdad?, con otras personas que tienen un proceso y un camino quizá paralelo, quizá por otros. Y eso sirve para el enriquecimiento. Muy bien, he dejado los enlaces de los 3 libros tuyos. Que sí, lo he visto. Sí. He cogido casa del libro y no Amazon. yo ya me he quitado de Amazon, ya no. Vale, no lo he mirado si estaban en Amazon, pero he dicho, Amazon, bueno, con todo el discurso que estabas presentando habría sido incongruente. Incongruente total. No, durante la pandemia al principio sí utilicé Amazon, pero luego cuando me di cuenta que pagan los impuestos en Luxemburgo, dije, pues no, los impuestos se pagan aquí. Por lo menos lo que yo gaste, que se pague aquí. Venga. Un abrazo a todos. Un abrazo. Venga, adiós. 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 Adiós.